Y entonces le asaltan la línea Surovikin y oye, que es que no pasan, dicen, han roto la primera línea. Mira, la doctrina militar soviética, que es la misma que se mantiene, la doctrina de defensa, estrategia de defensa, normalmente consiste en una sucesión de líneas que sirven para desgastar al enemigo, retirándose a voluntad, cambiando una cosa que a los rusos les sobra, que es territorio, terreno, por bajas. Se van retirando y en la última, cuando han desgastado el enemigo, pues contraatacan. Aquí no han llegado a hacer ni eso, porque ni tan siquiera han superado la primera línea. Ni tan siquiera eso. Siguen enredados en las trincheras de la primera línea y con claro, la tecnología moderna tiene su importancia. Ya no vas con un cuerpo de ingenieros enterrando minas. Tienes formas remotas de plantar otra vez campos de minas. Los quitan hoy y los vuelven a tener mañana. Y entonces lo que han hecho en Rabotini ha sido construirse un caldero para cocerse dentro. Ya no tienen dónde enterrar muertos. Bakhmut, una ciudad que tenía 70.000 personas de población. Los Wagner, bueno, esa palabra aquí en YouTube no se puede decir, que igual nos censuran el vídeo. Los músicos toman Wagner y no tiene importancia, ninguna. Ahora, si tomas Rabotini, que es un pueblo de 500 habitantes, eso es como tomar Moscú. Ya está allí, tú ves el país o ves el ADC y ya está allí Zelensky preparando el desfile por la Plaza Roja. Bueno, pues ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Ucrania en el primer trimestre de 2024 se va a enfrentar a una fuerza rusa que puede rondar el 1.700.000 soldados. ¿De dónde van a sacar para aguantar eso? Antes de ayer volaban los puentes que hay en Kharkov frente a la frontera rusa. ¿Por qué? Pues porque los rusos acaban de desplegar 30.000 tipos allí para mirarles desde el otro lado. Hoy ha hecho una declaración Medvedev diciendo que van a desplegar 300.000 soldados más. De aquí a Navidad. Entonces, no parece que el tema ucraniano tenga mucho recorrido. Luego está el consuelo para los tontos. Consuelo para los tontos. Pues mire usted, pero hemos conseguido desgastar a Rusia. ¿Estás tú seguro? Porque mira, ejemplos. De repente, noticia de la semana. No te la encontré en ningún sitio, pero en algunos canales lo cuentan y en el Pentágono están preocupados con él. Resulta que esta semana, me vas a permitir que te repita, porque tengo tomado nota del tipo modelo de avión, esta semana les han calzado 17 aparatos a los ucranianos. 12 MiG-29, 3 Su-25 y 2 Mi-8. ¿Sabes cuál es el problema? No que los hayan derribado, que no saben cómo. Que de repente los rusos están utilizando lo que se supone que es el misil R-37 en una versión nueva, que es la M, que verdaderamente supone un vuelco estratégico también, porque uno, se calcula que han debido ampliar su radio de acción a los 500 kilómetros, lo que supone encerrar a la poca aviación que tiene Ucrania en el tercio occidental del país, porque resulta que no detectan cuando un radar de combate ruso los ha fijado. Y de repente estallan y caen. Claro, si tú imagínate que a los rusos les diera por coger esto y empezar a exportarlo a todos los países enemigos de la OTAN. Es decir, la desventaja táctica sería brutal y, por lo tanto, inconsecuencia estratégica. Ya no es que estemos hablando, por ejemplo, como un Kinsal, que el Kinsal es detectable, pero no es interceptable. Es que estamos hablando de que no es detectable. Entonces, se están viendo muchas cosas nuevas y además le están haciendo un favor a Rusia en el sentido de que le han facilitado un muestrario de armas, no de todo, de todas, que han sido capturadas, que se han llevado a los Urales y que están haciendo ingeniería inversa con todas ellas. ¿Consecuencia? Pues ya veremos. De momento, mi pronóstico en la guerra es que, salvo que intervenga directamente la OTAN, más de lo que ya lo hace, y lo haga con el empleo de unidades de combate que no tienen, en Rusia la guerra no solamente puede acabar con la derrota ucraniana. Y que si además Ucrania
que no tiene la capacidad para hacerlo, no negocia a tiempo, puede perder mucho más territorio del que tiene ahora mismo ocupado. ¿Por qué? Pues puede perder mucho más territorio porque Rusia va a intentar garantizar su seguridad, y es que pensemos que hasta el mes pasado los rusos seguían convencidos de que podían acabar la guerra negociando. Y es el mes pasado cuando Lavrov hace esas declaraciones en las que dice que no hay manera humana de negociar nada y que solamente puede haber un final militar. Entonces que lo van a llevar a cabo. Luego, esto es la categoría. Luego podemos entrar en la anécdota de si a Prigozhin lo mataron, se suicidó o se tiró en marcha o lo que tú quieras. O de si los Wagner fueron o los Wagner hicieron, o si allí, o fíjate que malos son unos o malos son otros, o que han matado en los crímenes de Bucha o los crímenes de no sé dónde. Crímenes cometen todos, por cierto. Con lo cual, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para prescindir a la hora de entender de categorías morales y jurídicas. Cuando tú entiendes que la esencia de lo político es el conflicto, su capacidad para suscitar la dialéctica amigo-enemigo, y que esa dialéctica y esa esencia de lo político siempre es el choque de dos voluntades, para entender ese fenómeno, que eso es la guerra y eso es la política, tienes que entenderlo de un modo maquiavélico, al modo de la moral maquiavélica, es decir, desde un punto estrictamente práctico. No, es que yo tengo razón. Vale, pues te voy a meter con la quijada del asno en lo alto a la cabeza, te mato y ahora ya el que tiene razón soy yo. Eso ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre. En este momento, esto es lo que está pasando en Rusia. Pero es que Rusia ahora mismo, y con relación al tema de Gaza, tiene desplegada parte de su aviación con los Kinsal en el Mar Negro, controlando al despliegue norteamericano en el Mediterráneo Oriental. Y eso enlaza con el papel que juega Rusia en todo este sarao de Oriente Medio, porque un buen día le dijeron los americanos que fueron a llevar la democracia a Siria y que empezaron por poner la democracia en los campos de petróleo sirios para llevarse el petróleo y cambiarles democracia por petróleo, pues lo digo de modo irónico, Miguel. No dices nada, pero me tienes aquí agobiado, diciendo, igual estoy aburriendo a la gente. Bueno, pues evidentemente tiene mucho que decir en la cuestión del conflicto, que por ahora parece regional, por ahora, en Oriente Medio. Bueno, pues esa es la visión que yo tengo del tema de Ucrania. Ucrania no tiene un gobierno capaz de actuar en defensa de los intereses del pueblo ucraniano, porque si lo hubiera tenido no hubiera entrado en la guerra y ni hubiese llegado a este límite. Y ahora que han entrado y al punto al que han llegado, y cuidado, no te puedes fiar de ellos, porque el Instituto Gallup puede decirte cualquier cosa. Pero según el Instituto Gallup, en una encuesta que ha hecho en Ucrania, vaya a saber a quién, dice que el 60% de la población solo apuesta por una solución militar en la que se recuperen los 4 Blasks ocupados por Rusia y Crimea. Digo, pues nada, con una banqueta y un botijo a esperar sentados. A ver cuándo tenéis eso. Bueno, esa es la situación. ¿Qué pronostico? Pues yo pronostico que siempre partiendo de la premisa de si las circunstancias, si no hay elementos nuevos que modifiquen la situación, Ucrania no puede ganar. Al margen de que yo tuviese una preferencia u otra. Al margen de que yo estuviese de acuerdo con unas cosas o con otras. Desde un punto de vista puramente de analizar la potencialidad de cada voluntad contendiente, Ucrania no puede ganar. Lo que llevaría a preguntarnos ¿para qué continuar? ¿O qué motivos hay para continuar? ¿Qué crees que puede haber en todo ello, no? Porque ya incluso hasta los más propagandistas españoles incluso están tirando la bandera ucraniana a la basura, ¿no? Cambiándola por otra o tapando su vergüenza. Pero ¿por qué continuar en estas circunstancias? Pues porque evidentemente tenemos elecciones en 2024 en Estados Unidos. Piensa que ahora mismo la situación se va a poner muy tensa. Vamos a introducir una hipótesis. Imagínate que en marzo de 2024, cuando empiece la primavera,
China dice que se queda con Taiwán. A ver, ¿cómo lo ves? Conteniendo lo que tenemos en Oriente Medio y lo de Ucrania. Es una hipótesis para darle vueltas, ¿eh? Porque ten en cuenta una cosa, se está intentando fabricar una OTAN en el Pacífico. A los franceses les sentó muy mal porque les cancelaron el contrato de los submarinos, los australianos, pero Australia, Nueva Zelanda, Japón, lo que Borrell dice que es en el jardín. Pues imagínatelo. Entonces, yo entiendo que ahora mismo el tema de Ucrania significa, va a pasar a un segundo plano. Pero podría asumir, no Biden, que el Biden, el pobrecito, mira, es un señor que no le han dejado irse al geriátrico, le han puesto ahí, pasan mucho miedo cuando habla con los periodistas sin tener un atril ni un teleprompter delante, por no sé que vaya a decir algo que no debe, pero la camarilla que está detrás de él y el complejo militar industrial, imagínate que después de darle el golpe de Estado a Biden, el nuevo Ciro de Netanyahu, pues se les escacharra el chiringuito justo antes de las elecciones y todos los procesos judiciales que le han organizado no sirven para nada. Y de repente te encuentras a un aislacionista en la Casa Blanca, o un aislacionista sionista, eso sí, cuidado. Su yerno Harold Kushner es judío ortodoxo y su hija fue publicada como la mujer judía más influyente de Estados Unidos. Fue conversa para casarse. Entonces, oye, pues sería un tema curioso. Entonces, yo entiendo que hay muchos motivos. Tú fíjate la situación en la que se encuentran el Congreso y la Cámara de Representantes con el problema que tienen los republicanos organizado con el bloqueo, el cliff fiscal, el límite de la deuda y demás, y los problemas que hay para aprobar la ayuda a Ucrania. Entonces, yo creo que hay motivos que exceden los intereses ucranianos.